Buenos días. Voy a tratar hoy dos puntos que quedaron pendientes en los otros videos. Uno es la transmisión de la posición de acreedor o deudor y, por último, la distinción entre objeto de la obligación y el objeto del contrato. En materia de transmisión, que significa que vamos a la posición de acreedor o de deudor de uno de los polos de la obligación va a ser transmitida a otro que va a entrar en su lugar. Esta transmisión puede realizarse por actos entre vivos o por causa de muerte. Por acto entre vivos podemos decir que, como también por causa de muerte, podemos ceder tanto a la posición activa como a la posición pasiva de la obligación. En materia de actos entre vivos, está legislado en el Código Civil. Recuerdan que yo la clase pasada, cuando hablamos de metodología, dije que el libro tercero le dedicaba un capítulo a los contratos en particular. Luego de los contratos de tratar los contratos de consumo y los contratos en general. En los contratos en particular trata la cesión de derechos. La cesión de derechos es cuando se transmite un derecho a un tercero. Se rige por las reglas de la compra-venta, la permuta o la donación, según se haga por un precio en dinero, por una cosa o como liberalidad. Todos los derechos son cesibles, a excepción de los que son inherentes a la persona. En materia de cesión de derechos, pero esa sería la cesión entonces de la parte activa de la obligación. Luego trata la cesión de deudas y la promesa de liberación y la asunción de deuda. Que esto es novedoso, no las trataba con anterioridad a la legislación, por lo menos de esta manera. En la cesión de deudas consiste que cuando acreedor, deudor y el tercero acuerdan, contratan, que el tercero se va a hacer cargo de la deuda que pesa sobre el deudor. Cuando hablan de asunción de deuda, ahí es cuando los que contratan son el deudor y el acreedor, por el cual el deudor se compromete a pagar la deuda del deudor de ese acreedor. En ambos casos, solo tiene virtualidad de liberar al deudor cuando de manera expresa el acreedor presta consentimiento. En la promesa de liberación, ahora el acuerdo es entre deudor y el tercero. El deudor y entonces el tercero contratan que ese deudor que ese tercero, va a asumir el pago de la obligación del deudor. En este caso, no tiene ninguna relevancia la figura del acreedor ni le puede afectar que es tercero esa relación. Hay una excepción que ya la vimos en una de las clases pasadas, que es la estipulación a favor de un tercero. Eso podemos decir en cuanto a las sesiones, la transmisión entre vivos, como formas de transmisión, podemos definir como formas de transmisión de las posiciones de los sujetos por acto entre vivos. Por causa de muerte es cuando fallece una de las partes, entonces entran en su lugar sus herederos. Esto también tiene que ver con, recuerdan cuando hablábamos de pluralidad y singularidad de sujetos, que cuando fallece puede tener más de un heredero, entonces un sujeto que en su origen era singular se transforma en plural. Hasta ahí la transmisión. En cuanto al objeto del contrato y el objeto de las obligaciones, vamos a comenzar diciendo que en nuestra legislación se trata el objeto del acto jurídico, el 279, el libro primero, el objeto de las obligaciones, 725, el libro tercero, y el objeto de los contratos en artículos 1003 y 1004, en los contratos en general. En las tres hipótesis vamos a ver que no definen el objeto, sino que lo definen por sus requisitos. Y que los requisitos son similares, a excepción de que cuando hablamos de obligaciones y contratos se exige la patrimonialidad y en el valor de la prestación. La patrimonialidad de la prestación, aunque el interés puede ser patrimonial y extrapatrimonial. Es natural que haga una revisión en el artículo 1013 en el objeto de los contratos al objeto de los actos jurídicos, porque el contrato es, por definición, un acto jurídico. Ahora, ¿cómo distinguimos? Si vamos a leer tanto el artículo que define por requisitos el objeto de la obligación y el objeto de los contratos, vamos a encontrar una gran similitud. ¿Cómo distinguimos unos de otros? ¿Qué es el objeto del contrato y qué es el objeto de la obligación? Bueno, también esto ha dado motivo a controversias en la doctrina.
Para algunos autores, el contrato en realidad no tiene objeto, sino lo que tiene son efectos. Y esos efectos son las obligaciones que crea. Así distinguen, entonces, una cosa es la prestación, objeto de la obligación, y otra cosa son las obligaciones que crea el contrato, que son su objeto. También el objeto es el negocio jurídico, de acuerdo a su finalidad en materia de contratos, y sigue siendo la prestación el objeto de la obligación, con las salvedades doctrinarias que también vimos en el video pasado. Una de las soluciones encontradas a esta indefinición es plantearlo de este modo. En definitiva, el objeto directo, inmediato del contrato es la creación de obligaciones. Y el objeto mediato es el objeto de la obligación. Entonces entenderíamos como objeto del contrato, lo dividiríamos en el objeto inmediato y el objeto mediato. Repito, el objeto inmediato es la creación, transmisión, la creación, transmisión, extinción de obligaciones. Mientras que el objeto mediato es el objeto de esas obligaciones de las que trata el contrato. Una pequeña alusión, no porque no está en el programa, pero sí lo tratan casi todos los autores, es la relación en cuanto a el derecho del consumo. Los sujetos en las obligaciones del consumo sabemos que son el proveedor, que es aquel que fabrica, importa, distribuye bienes o servicios. Y por último, el consumidor, que el consumidor es aquel que adquiere, ya sea en forma onerosa o gratuita, pero lo que importa para caracterizar este sujeto es que lo adquiere para sí o para su grupo familiar o social. Hasta ahí la definición legal que está hoy en el Código Civil, como dijimos, del libro tercero, pero también siguen vigentes en algunas normas originariamente Ley 24.240, que rige el derecho del consumo. Estos sujetos en realidad no alteran la teoría general de la obligación, que es la misma, solo que tienen ciertas características que son las que define el Código de los Contratos de Consumo. Lo fundamental es que, dada la relación de consumo, el principio que va a regir toda la interpretación de la conducta de las partes va a ser en favor del consumidor. Y por último, podemos decir que ya estamos un poco alejados de la definición legal en materia de derecho de consumo, porque lo que tiende a caracterizarlo, lo que actualmente la doctrina tiende a caracterizarlo, es el profesionalismo. Es decir, hay un profesional, un experto y una persona que no tiene, que esta parte más débil, porque carece del conocimiento que carece la contraparte. Es decir, ya no nos centramos solamente en que no sea vertida esa operación de consumo, esa adquisición, sea de consumo que no sea volcada a la actividad productiva, sino la diferencia que hay entre la parte activa y la parte pasiva, que acá se invierte porque en realidad la más débil es la parte acreedora. Bueno, con esto hemos terminado la primera parte de la clase de elementos de la obligación. Ahora sí, los espero en el foro. Gracias.